Bueno, en esta clase vamos a hablar de cerebelo. Es una estructura que tiene que ver con varias funciones de coordinación de la acción motora. Cuando uno tiene lesiones en el cerebelo, por ejemplo, no es que tenga una paresia, no es que tenga un déficit en la fuerza, sino que más que nada la coordinación. Ahora, no es solamente la coordinación, sino que son muchas otras funciones. Está la metría, la diadococinesia, la sinergia, el tono muscular. También interviene en el equilibrio y en algunos casos se pueden producir también nistagmos, ¿ya? Como ven, aquí se ve una imagen, ¿cierto? Sagital, donde el cerebelo está abrazando, entre comillas, al tronco y se une a él a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. La comunicación del cerebelo con el tronco es bastante rica e importante, tanto en aferencia como en eferencia, y generalmente por ser un lugar infratentorial donde hay poco espacio, cuando hay lesiones en cerebelo, especialmente lesiones ocupantes de espacio importantes como tumorales o algún infarto cerebral, se pueden ver afectados también pares craneales y vías largas, tanto sensitivas como motoras. Lo otro que es muy relevante, que como acabo de mencionar, el lugar donde está el cerebelo es infratentorial, es poco extensible, por lo tanto algún aumento de presión puede, por un lado, influenciar negativamente en el flujo de líquido cefalorraquídeo y provocar una hidrocefalia que podría ser mortal, ¿cierto? Y también se puede producir una herniación de las amígdalas del cerebelo. Por lo tanto, siempre que tenemos algún paciente con lesiones de territorio posterior, entre otras razones, ¿cierto? En este caso específico, cuando hablamos de cerebelo, hay que tener mucho ojo por las posibles complicaciones, ¿ya? Hidrocefalia, aumento de presión en la zona infratentorial y el riesgo de herniación amigdaliana. Lo otro que es relevante de mencionar es que tiene una corteza del cerebelo que, a diferencia de la neocorteza, son solamente tres capas y múltiples núcleos en la profundidad donde se realizan sinapsis de tanto aferencia como eferencia. Lo otro interesante es que el cerebelo tiene un control en general ipsilateral, ¿ah? Clínicamente uno siempre recalca ese punto de que hay un control ipsilateral, pero ojo que mucho de ese control ipsilateral no es porque las fibras no decusen, sino que hay un doble decusamiento a nivel de puente y luego a nivel de tálamo, ¿ya? Bueno, la metría es la capacidad de realizar movimientos pasando de un punto a otro y tiene que ver mucho con la coordinación, ¿ya? Lo clásico es hacer índice-nariz, pero ojo que también hay que buscar el talón rodilla, ¿ah? Porque algunas veces ocurre de que el paciente tiene una dismetría, no voy a decir no importante, pero que a lo mejor puede pasar por alto en la extremidad superior y en la inferior se puede ver en forma más clara. Así que siempre, si es que se tiene el tiempo y el paciente coopera, hacerlo tanto arriba como abajo, ¿ya? Lo otro que también se explora es la diadococinesia, que es la capacidad de realizar movimientos alternantes de pronosupinación y que lo más clásico, ¿cierto?, son estos movimientos como de ampolleta que se hacen con la mano. O tocar el muslo del paciente en forma alternada con la palma y con el dorso. Estas son pruebas que obviamente si el paciente tiene el cerebelo indemne salen muy fácil, pero cuando están alterados es bastante claro clínicamente, ¿ya? Lo otro que se puede ver con el cerebelo es la sinergia, o sea, la capacidad que tenemos de compensar tanto músculos agonistas con antagonistas. Ojo que cuando hay alguna alteración importante puede provocar algún tipo de temblor de acción, descomposición del movimiento y lo clásico que uno ve en el tema de la sinergia es la maniobra de Holmes, ¿ah? Donde uno hace que el paciente tenga cierta fuerza, hacer una contrafuerza y uno súbitamente quita la fuerza y el paciente incluso puede tender a golpearse, ¿ya? Lo vamos a ver después en una imagen. Lo otro que es bastante interesante del cerebelo es que en general se produce hipotonía por su lesión, ¿ya? Y esto se mantiene en el tiempo. Es tan así que muchas veces los reflejos eh, se colocan pendulares, sigue movilizándose rato después de haber provocado el estímulo
y se habla, ¿cierto?, de que estas articulaciones estarían como una especie de marioneta. ¿Por qué es importante esto? Porque a diferencia, por ejemplo, del síndrome piramidal, el síndrome piramidal tiene una fase aguda hipotónica, pero luego a largo plazo va a caer en una fase espástica, ¿ah? Salvo situaciones muy excepcionales. En cambio, el cerebelo, cuando hay alguna lesión, esta hipotonía se mantiene, ¿ya? Acá nosotros tenemos al clínico haciendo la maniobra de Holmes. De todas formas, no se recomienda hacerlo, obviamente, la contrafuerza a nivel de la cara, por ejemplo, o algún lugar muy doloroso para el paciente, o por lo menos colocar una mano para evitar que el paciente se golpee, ¿ya? En esta foto de acá se ve la prueba de la metría. Lo ideal siempre es recordar de que la extensión del brazo o de la extremidad inferior tiene que ser lo más completa posible, ¿ya? Porque obviamente la idea es poner dificultad, y lo otro que se puede hacer es primero hacer la prueba con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Ojo que una lesión cerebelosa va a estar alterado, ¿cierto?, la metría tanto con ojos abiertos como cerrados. En cambio, cuando hay algún componente de cordones posteriores, una ataxia sensitiva, el paciente tiende a empeorar mucho, mucho, ¿cierto? Se nota la diferencia con los ojos cerrados, ¿ya? O sea, cuando hay algún componente de cordones posteriores, el paciente con los ojos abiertos tiende a hacer bien la prueba, pero al cerrar los ojos pierde mucho la referencia. Con respecto al romper, bueno, el paciente se coloca de lado, una posición militar, con los brazos a los lados, y se le pide que cierre los ojos. Esta prueba tiene varias componentes, porque también se ve la función visual, la propiocepción, la vestibular. En general, cuando hay lesiones de cerebelo, el paciente no puede hacer la prueba, se cae si es que uno no la sujeta, por eso que hay que tener siempre ojo con eso. Si es que uno no lo puede hacer, tener un ayudante que verifique que el paciente se puede caer, o aumenta mucho la base de sustentación, ¿ya? Eso es un test de Romberg positivo y que nos podría hacer pensar en una lesión cerebelosa, ¿ya? Acá aparece la típica foto, ¿cierto? Que el paciente efectivamente en la letra A se coloca en posición militar, lo puede hacer bien. En la letra B se ve que el paciente no puede hacer la prueba a base aumentada, ¿cierto?, de sustentación, incluso ahí se puede caer, le insisto en eso. Y en la C, cuando hay alguna alteración periférica, no central, uno ve que el paciente tiende a lateralizar. Ya no se cae el paciente, se mantiene con los pies juntos, pero tiende a lateralizar hacia uno de los lados. Acá tenemos distintas lesiones, lesiones que están en la zona media del cerebelo, y también lesiones que están en la zona más periférica. En general, cuando yo tengo lesiones que están en la zona media, el paciente va a tener mucho compromiso de ataxia, mucho compromiso de tronco, va a tener un romber alterado, muchas veces puede tener incluso asociado un nistagmo. En cambio, cuando las lesiones son bien periféricas, bien hacia la periferia del cerebelo, va a predominar una dismetría, una disdiadococinesia, ¿ya? Eso es lo que predomina en general. Ahora, también puede ocurrir que haya una lesión grande del cerebelo, una hemorragia muy grande, un tumor muy grande, donde es difícil de hacer esta diferencia, pero en general, cuando en línea media hay más compromiso atáxico y de tronco, en cambio más hacia la periferia hay más dismetría. Lo otro que es importante diferenciar cuando los pacientes tienen alteraciones para incorporarse la ataxia sensitiva de la cerebelosa, y como les comentaba hace ya un momento, en general la ataxia sensitiva se relaciona mucho con cordones posteriores, y ahí el paciente tiene una palestesia que está alterada, tiene en general los reflejos otostendíneos pueden estar alterados, no hay nistagmo, el romber está alterado, especialmente se sensibiliza mucho al cerrar los ojos los pacientes, y la diferencia con la lesión cerebelosa es que en cerebelo puede haber asociado disartria, que en el caso de la sensitiva no hay, se puede asociar nistagmo, los reflejos en general están pendulares, y ojo que la metría va a estar alterada, tanto tenga los ojos abiertos como cerrados. Eso es muy importante porque le insisto que cuando hay lesión de cordón posterior, en general las pruebas con los ojos cerrados, los pacientes, ¿cierto?, empeoran bastante.